el revestimiento. Mientras tanto, los 4 soldados que habían conducido a Crisóforo hasta la plaza se encontraban en un rincón, jugando al dominó para decidir quién se quedaría con su toga azul original, una prenda de buena calidad que valía más de lo que ganaban en un mes de servicio. Al final, el soldado Mayo ganó la partida y se guardó la toga en su mochila, sonriendo con satisfacción. Cuando vieron que Crisóforo comenzaba a recuperar el conocimiento, se acercaron hasta él con burla y le ofrecieron una toga blanca de tela tosca, la misma que había llevado en la residencia de Jerónimo, y su manto café, que había sido tirado al suelo y pisoteado por la multitud. «Aquí tienes, príncipe», dijo el soldado Toribio, arrojándole las prendas al suelo. «No queremos que te muestres desnudo en público, la plaza es un lugar sagrado, no un burdel». La multitud se rió de nuevo, gritando: «Sí. No estés desnudo como un animal. Vístete como un hombre decente». Crisóforo miró las prendas por un instante, luego comenzó a moverse con lentitud, utilizando sus manos para arrastrarse hasta donde estaban. Sus músculos temblaban con cada movimiento, y cada vez que presionaba sobre una herida, una ráfaga de dolor lo recorría el cuerpo. Jadeando por el esfuerzo, logró agarrar la toga blanca y el manto café, y comenzó a vestirse con dificultad. Le costó varios minutos ponerse la toga, ya que sus brazos apenas le respondían y cada movimiento le causaba un dolor insoportable. La tela tosca rozaba sus heridas abiertas, haciendo que la sangre vuelva a brotar con fuerza, pero él continuó sin quejarse, concentrado en proteger su pudor frente a la asamblea que lo seguía insultando. Finalmente, logró ponerse la toga y envolverse el manto alrededor de los hombros, aunque la prenda estaba sucia y rasgada. Al esperar cansado y agotado, Crisóforo se acurrucó en un rincón de la plaza, bajo el sol que seguía ardiendo con fuerza. El agua con la que le habían rociado aún mojaba su piel y sus ropas, y el frío comenzaba a hacerle temblar con violencia. Su estómago dolía de hambre, llevaba días sin comer más que unos pocos panecillos y algunas frutas silvestres, y sus labios estaban secos y agrietados. Levantó la cabeza hacia la ventana del pretorio, donde sabía que el emperador Próculo Agapito lo observaba. Su rostro estaba cubierto de moretones y heridas, sus ojos estaban hundidos y cansados, pero en ellos brillaba una luz serena y tranquila, la luz de la fe que no había abandonado ni por un instante. A pesar de todo lo que había sufrido, de todo el dolor que había soportado, seguía creyendo en el amor de Martín y en la justicia de su causa. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, aburrida ya del espectáculo y buscando otras formas de entretenimiento. Los soldados se retiraron hacia el pretorio, llevándose consigo las varas de azote y los restos del castigo. Solo quedaron algunos curiosos que se quedaban a observarlo, y los esclavos que regresaban alto la coronación de Espinas, rey de los jaramenses tarde del lunes 31 de enero del año 37, plaza detrás del pretorio de Jafmilan. Aunque el calendario marcaba el final del invierno, un aire inusualmente cálido de primavera bañaba Jafmilan. Las ramas de los sauces y los naranjos que bordeaban la plaza estaban blandas y flexibles al tacto, sus brotes tiernos ya comenzando a mostrarse entre la corteza. Tras horas de la flagelación, los alguaciles y soldados, Mayo, Toribio, Lázaro, José y otros más, se encontraban aburridos, sus músculos cansados pero su ánimo aún lleno de crueldad. El espectáculo del azote ya no los entretenía, así que uno de ellos, el cabo Valerio, un hombre de rostro jorobado y ojos crueles, tuvo una idea que hizo reír a todos: convertir a Crisóforo en el rey de los jaramenses de burla para saciar la sed de violencia del populacho. La fabricación del casco espinoso. El cabo Valerio se adentró en el huerto que quedaba al otro lado del muro del pretorio, donde crecían arbustos espinosos con ramas flexibles y puntas afiladas como agujas. Cogió varias ramas gruesas, y con su daga le quitó las flores amarillas y las hojas verdes hasta que solo quedaban las espinas, largas, curvas y listas para hundirse en la carne. Volvió a la plaza y reunió a los demás soldados, quienes comenzaron a fabricar el primer intento de casco, riendo mientras decían: «Así lucirá el rey de los jaramenses que tanto habla». Primer intento.
encontraron un casco urbano de oro macizo, un trofeo de guerras pasadas, y comenzaron a tejer las ramas espinosas alrededor de su circunferencia, entrelazándolas con cuidado para que las puntas apuntaran hacia adentro. Cuando lo intentaron ponerle a Crisóforo, el casco le quedaba enorme, llegando hasta su cuello y cubriendo sus hombros. Al intentarlo ajustar, las espinas se clavaron en su frente y sus sienes. Cuando lo quitaron para arreglarlo, arrancaron mechones enteros de su cabello rubio, que quedaron adheridos a las puntas junto con hilos de sangre. Crisóforo cerró los ojos y se mantuvo inmóvil, no emitió ningún gemido de dolor, solo dejó que una lágrima lenta recorriera su mejilla ensangrentada mientras susurraba: «Soy el rey de los jaramenses, pero mi reino no es de este mundo». Segundo intento. Los soldados recortaron el casco de oro, quitándole partes del borde para hacerlo más chico. Esta vez, lo ajustaron con más cuidado, pero al colocárselo de nuevo, las espinas se clavaron con más fuerza en su cabeza, hundiéndose en su cuero cabelludo y llegando casi hasta el cráneo. Al retirarlo de nuevo para corregirlo, arrancaron más pelo, dejando zonas calvas en su cabeza donde la sangre brotaba en charcos pequeños. El soldado José, el más joven del grupo, sintió un escalofrío de pena al verlo, pero se calló cuando el centurión Marco le dirigió una mirada asesina y le dijo: «Este es el rey que prometió liberar a los jaramenses, mira cómo lo liberamos a él». El casco definitivo. Finalmente, encontraron un casco urbano de plata más pequeño, hecho a la medida de una cabeza juvenil, justo el tamaño de la de Crisóforo. Los soldados trenzaron las ramas espinosas con furia alrededor de la plata, asegurándolas con alambre fino hasta que formaron una corona densa y peligrosa. El cabo Valerio se acercó a Crisóforo con una sonrisa maliciosa y gritó a los cuatro vientos: «Aquí tienes tu corona, oh rey de los jaramenses». Y sin decir una palabra, se lo plantó con toda su fuerza en la cabeza, presionándolo hacia abajo hasta que las espinas se hundieron profundamente en su frente, sus sienes, su nuca y sus mejillas. La sangre comenzó a correr por su rostro, cayendo sobre su barba y sus hombros, mezclándose con la sangre seca de la flagelación. Aún así, Crisóforo no hizo más que cerrar los ojos y repetir: «Padre Martín, perdónalos, no saben lo que hacen». La burla y los atributos reales. Los soldados, contentos con su creación, decidieron completar el disfraz de rey de los jaramenses. Uno de ellos fue a buscar una tela sedosa de color guinda oscuro, como el vino viejo, y la enrollaron alrededor de los hombros de Crisóforo como una capa real, atándosela con una cuerda de yute en la cintura. La tela se mojó de inmediato con la sangre que corría de su espalda y su cabeza, dejando manchas negras que parecían quemaduras. «Así visten los reyes de los jaramenses», burlóse el soldado Toribio, riendo a carcajadas mientras daba palmadas en sus hombros. Luego, encontraron un palo ancho de 77 centímetros, usado para mover la paja en los establos, y se lo entregaron a Crisóforo, entrelazándolo con las sogas que aún ataban sus manos detrás de la espalda. «Este es tu cetro, oh gran rey de los jaramenses», dijo el centurión Marco con sarcasmo, «con él gobernarás a tus súbditos que tanto esperan tu llegada». La multitud, que había vuelto a congregarse en la plaza, comenzó a gritar insultos a todo pulmón: «Rey de los jaramenses», «Rey de Bilucho», «Rey de los pobres y los locos». Un soldado sin rostro, nadie sabía su nombre, solo que era conocido por su crueldad, se adelantó y le estrelló el extremo del palo en la cabeza, justo encima del casco de espinas. El impacto hizo que Crisóforo se tambaleara, y la gente gritó de júbilo mientras los perros de la plaza ladraban frenéticamente, atraídos por el alboroto y el olor de la sangre. Algunos incluso empezaron a cantar una canción burlesca que decía: «El rey de los jaramenses viene, viene, con espinas en la cabeza y sangre en los pies». El tormento en la asamblea. Los soldados no estaban contentos con solo la burla verbal, querían seguir infligiéndole dolor por atreverse a llamarse rey de los jaramenses. Uno de ellos cogió una venda de lino sucio y se la puso sobre los ojos de Crisóforo, cubriéndolos por completo.
Luego, comenzaron a darle bofetadas, una tras otra, alternando entre las mejillas izquierda y derecha. «Adivina quién te pegó esta vez, rey de los jaramenses», gritó el cabo Valerio antes de darle un golpe tan fuerte que lo hizo girar sobre sí mismo. Otra vez, y otra vez, cada bofetada dejaba su marca en su rostro, que ya estaba hinchado y morado por los golpes anteriores. El soldado Lázaro, que había participado en la flagelación, se acercó por detrás y le dio una palmada brutal en la espalda. La toga blanca que llevaba se pegó de inmediato a la carne lacerada, y cuando la retiró para mirarla, la tela estaba completamente manchada de sangre fresca que había brotado de las heridas abiertas. Crisóforo emitió un suspiro gutural, el único sonido que había sacado de él desde el principio del tormento, pero se recuperó al instante y volvió a mantener su silencio, recordando sus palabras: «Mi reino no es de este mundo». En ese momento, apareció un hombre de rostro oscuro y ojos llenos de lágrimas. Era Demetrio, uno de los dos verdugos que habían azotado a Crisóforo en silencio durante la flagelación. Se había quedado observando desde un rincón, y ya no podía soportar la crueldad. Se acercó hasta el centurión Marco y le habló con voz rota: «Ya se han pasado de la mano, señor centurión. Ese casco de espinas podría matarlo antes de que llegue al juicio. Las espinas han hundido demasiado hondo, podría llegar hasta su cerebro. Él solo dice ser rey de los jaramenses, no ha hecho daño a nadie». El centurión lo miró con desprecio y le dio un golpe en el estómago que lo hizo doblar la espalda. «Cállate, traidor. Tú fuiste quien lo golpeó con más fuerza, ahora te arrepientes porque él habla de reinos celestiales». Demetrio se quedó en silencio, llorando mientras se tapaba la boca con las manos. La burla no paró ahí. Un grupo de 7 personas, 3 hombres y 4 mujeres que se ganaban la vida haciendo payasadas en las calles, se acercaron y formaron una rueda alrededor de Crisóforo. Comenzaron a bailar con pasos torpes y groseros, cantando canciones obscenas mientras movían sus caderas de un lado a otro. «No necesitas ejércitos, oh rey de los jaramenses», gritaron a coro, «nosotros seremos tus guerreros y tus odaliscas». Mientras bailaban, una de ellas cogió una caña delgada y le daba diablazos en el casco de espinas, haciendo que las puntas se hundieran aún más en su cabeza. La sangre corría ahora como un río por su rostro, cubriéndole los ojos vendados y cayendo sobre su capa guinda hasta que ésta parecía estar hecha de sangre y no de seda. Presentación ante el pueblo, Ecce Homo. Justo cuando la situación parecía que no podría ponerse peor, se oyó un grito fuerte que hizo callar a todos. «¡Alto ahí!». Era Próculo Agapito, no el emperador, sino un oficial superior del pretorio que llevaba el mismo nombre y que había sido enviado por el emperador para vigilar que el castigo no se saliera de control. Había llegado corriendo después de que Demetrio lo avisara, y su rostro estaba rojo de ira y de pena al ver el estado en que se encontraba el hombre que se llamaba a sí mismo rey de los jaramenses. «¡Basta de esto!», gritó al centurión Marco, quien se quedó inmóvil al ver la insignia de autoridad en su pecho. «Lo llevaré ante el emperador de inmediato. Si algo le pasa, seréis vosotros los que paguéis con vuestras vidas. Él puede ser el rey de los jaramenses en su mundo, pero en el nuestro debe ser juzgado con justicia, no con barbarie». Los soldados retrocedieron con miedo, y Demetrio se acercó para quitarle la venda de los ojos a Crisóforo. Al hacerlo, descubrió que la sangre se había secado sobre sus párpados, y tuvo que mojar la venda con agua para poder retirarla sin hacerle más daño. Crisóforo intentó ponerse en pie, pero sus piernas temblaban de debilidad y las heridas en sus pantorrillas le hacían renquear con cada paso. Caminaba tambaleándose, casi cayendo varias veces, hasta que Próculo Agapito lo agarró de la mano con ternura para sostenerlo. «Cálmate, hombre», dijo con voz suave, «te llevaré a un lugar seguro. No te harán más daño». Mientras lo ayudaba a caminar hacia el vestíbulo del pretorio, Próculo apartó el cabello sucio y ensangrentado del rostro de Crisóforo para poder verlo mejor. En ese instante, el sol, que hasta entonces había estado oculto detrás de las nubes, salió de repente e iluminó el rostro de Crisóforo con una luz clara y dorada que parecía venir del cielo mismo.
A pesar de estar pálido como la muerte, con rasguños profundos en su frente, sus mejillas hinchadas y moradas, y la sangre aún corriendo por sus sienes, había algo en su rostro que dejaba boquiabiertos a todos los que lo veían. La narradora, que presenció el momento, diría años después que se veía divino y precioso, como si la luz de Martín mismo lo envolviera. Sus ojos, aunque cansados y llenos de dolor, brillaban con una serenidad y un amor que nadie podía explicar, y volvió a repetir con voz clara: «Soy el rey de los jaramenses, y mi reino es donde el amor prevalece sobre el odio». Al llegar al vestíbulo, donde el populacho se había congregado en masa, Próculo Agapito lo presentó con voz fuerte que resonó en todo el espacio: «Ahí lo tenéis. Contempla al hombre, el que dice ser el rey de los jaramenses». Ecce homo. Esperaba que la vista de su sufrimiento calmara el odio de la multitud, pero fue todo lo contrario. Los gritos se hicieron aún más fuertes, y miles de voces rugieron a un tiempo: «Crucifícalo. Crucifícalo. El rey de los jaramenses no merece vivir». Sentencia. Próculo Agapito se quedó de pie, mirando a la multitud con desesperación. Había hecho todo lo posible por proteger a quien decía ser el rey de los jaramenses, pero el odio que se respiraba en el aire era demasiado fuerte. Sabía que si no hacía caso a sus demandas, el pueblo entraría en revuelta y habría muertes entre inocentes. Con un suspiro de dolor, se retiró hasta un rincón donde había un cuenco con agua fresca, y se lavó las manos con cuidado, como si así pudiera limpiarse de lo que estaba a punto de hacer. Luego, se volvió hacia la multitud y dictó la sentencia con voz ronca y triste: «Crisóforo, quien se declara rey de los jaramenses, será condenado a muerte por crucifixión». Las palabras se extendieron como un incendio por la multitud, que estalló en gritos de júbilo. Próculo Agapito no pudo evitar llorar al ver cómo los soldados se acercaban a Crisóforo para llevarlo hacia el camino del suplicio. En ese momento, el estruendo de la batucada volvió a resonar por las calles, más fuerte y más gutural que antes, anunciando que el final se acercaba. Crisóforo, con el casco de espinas aún en la cabeza y su cuerpo cubierto de heridas, se permitió que los soldados lo llevaran hacia el monte donde esperaba la cruz, con la cabeza alta y la fe intacta en su corazón. Sabía que su sacrificio no sería en vano, que la luz que había visto en su rostro sería la misma que iluminaría el camino de los jaramenses y de todos los hombres por siglos venideros. El sonido de los tambores se fue perdiendo en la distancia, mientras el sol se ponía sobre Jazmilán, tiñendo el cielo de un rojo intenso que parecía el color de la sangre derramada aquel día, la sangre del rey de los jaramenses que había venido a traer luz al mundo. El camino hacia el Tormentium. 31 de enero del año 36, 11 am hasta el ocaso, ciudad de Jazmilán. El inicio y el pacto a las 11 en punto del reloj. El sol ya ardía con una ferocidad que quemaba la piel a quemarropa, 37 grados en la sombra, y en el patio del pretorio no había ni un ápice de sombra que dar refugio. Crisóforo de Novalis yacía tendido sobre un montón de paja sucia, en un estado tan deplorable que incluso algunos soldados sintieron un cosquilleo de miedo en la panza. Tenía la piel ardiendo de fiebre, sus labios agrietados y negros de sed, y su cuerpo destrozado hasta no reconocerse. Las 777 latigazos habían dejado su espalda como un campo de guerra, con carne desgarrada, músculos al descubierto y cicatrices que se abrían de nuevo con cada leve movimiento. Un hombre corpulento, con manos gruesas y callosas de quien trabaja la tierra, se acercó a él con paso cauteloso. Era Talio, uno de los verdugos asignados al suplicio, pero quien desde hacía días observaba a Crisóforo con una curiosidad mezclada de pena y respeto. Cogió un coco verde que había traído oculto bajo su túnica, se lo partió con un golpe de su hacha y le acercó la mitad hasta los labios de Crisóforo. «Bebe, hombre», dijo con voz ronca, evitando mirar directamente sus heridas, «el camino va a ser largo, y la sed es peor que cualquier golpe». Crisóforo abrió los ojos con dificultad, estaban hundidos y rojos de fiebre, y tragó el agua de coco con avidez, dejando escapar un suspiro gutural de alivio. El líquido frescor corrió por su garganta seca, y por un instante sintió que el fuego de su cuerpo disminuía un poco.
Talio se arrodilló junto a él, acariciando con cuidado su hombro sin heridas mientras hablaba en voz baja, para que nadie más lo oyera. Se lo digo de frente, Crisóforo de Novalis, lo van a destrozar. Los soldados están como locos, la gente quiere tu sangre porque te llama rey de los jaramenses. Pero yo no puedo con mi conciencia. Si te rompo las piernas como a los demás, me hace mierda el pensar en cómo te van a dejar ahí, retorciéndote hasta que la muerte te coja. Crisóforo cerró los ojos por un instante, luego miró a Talio con una serenidad que no tenía sentido en un cuerpo así. Sé lo que viene, hermano, susurró, con voz rasposa como piedra desgastada, pero estoy listo. Mi camino fue trazado desde antes de que naciera. Talio asintió con dificultad, luego se inclinó aún más para hablar al oído de Crisóforo. Te hago un pacto. Para que sufras menos, y para que tu muerte no sea tan deshonrosa como la que tienen planeada, no te romperé las piernas cuando estés en la cruz. En su lugar, cuando vea que ya no aguantas, te atravesaré el pecho con mi pala, la misma que uso para cavar las fosas. Así morirás más rápido, y cumplirás esa profecía que tú mismo has dicho. Mirarán al que está traspasado. Crisóforo movió la cabeza con cuidado, cada movimiento hacía que la corona de espinas se clavara más en su cuero cabelludo, dejando rastro de sangre en la paja, y asintió. Acepto tu pacto, Talio. Que Martín te bendiga por tu bondad en medio de esta locura. La cruz y la salida en el rincón del patio, 3 cruces esperaban a sus condenados. Las de los ladrones, 2 hombres conocidos por robar en los caminos de Jazmilán, medían 4 metros de alto, hechas de madera de pino gruesa pero manejable. Pero la de Crisóforo era una bestia de madera, 7 metros de largo por 4 de ancho, tallada en una sola pieza de roble viejo que pesaba aproximadamente 277 kilogramos. Cuando la llevaron al centro del patio, incluso los soldados tuvieron que hacer un esfuerzo conjunto para moverla. Al verla, Crisóforo no retrocedió ni un milímetro. Por el contrario, se puso en pie con la ayuda de Talio, temblando de cabeza a pies, con las piernas que no paraban de temblar, y extendió los brazos como si fuera a abrazar a un amigo. La multitud que había congregado en la entrada del pretorio comenzó a gritar insultos. Mira al rey de los jaramenses. Se quiere abrazar a su propia muerte. Pero Crisóforo ignoró los gritos y habló con voz clara, a pesar de su debilidad. Esta cruz no es más que la suma de todos los sufrimientos de los hombres, de cada golpe injusto, de cada traición, de cada lágrima derramada por amor o por odio. La abrazo porque la abrazo a todos ustedes, aunque no me comprendan. Los soldados se rieron a carcajadas, y uno de ellos, el cabo Valerio, el mismo que había hecho la corona de espinas, le colocó una soga gruesa de cáñamo al cuello, con un letrero burlón hecho de madera y escrito en latín con tinta negra. Crisóforo Rex Jaramensium, Crisóforo, rey de los jaramenses. El letrero le pesaba sobre el pecho, y cada vez que movía la cabeza para intentar respirar mejor, la corona de espinas se desgarraba nuevas zonas de piel en su frente y sus sienes, haciendo que la sangre corriera hasta caer sobre el letrero, borrando parte de las letras. «Vamos, rey de los jaramenses», gritó el centurión Marco, dando un golpe en la cruz con su lanza, «hora de ir a tu trono». Y así comenzó el camino hacia el Tormentium, el lugar del suplicio, ubicado en la cima de una colina que dominaba toda Jazmilán, donde se veían los campos de trigo, el río salado y las murallas de la ciudad. El calvario y las caídas, el peso de la cruz era insoportable. Crisóforo la llevaba apoyada sobre sus hombros, pero sus hombros estaban cubiertos de heridas abiertas, y la madera rugosa se pegaba a la carne, arrancándola con cada paso que daba. La multitud los seguía a lo largo de la calle principal, riendo y gritando cada vez que él se tambaleaba. «Parece un borracho. El rey de los jaramenses no puede ni andar derecho», gritaba un hombre gordo que llevaba una jarra de vino en la mano, bebiendo entre carcajadas. «Es un débil. No merece ni el aire que respira», añadió una mujer con el rostro rojo de ira, lanzándole un trozo de piedra que le pegó en la pierna izquierda, abriendo una nueva herida.
Curiosamente, delante de la procesión caminaba un niño rubio y hermoso, con ojos azules claros y el cabello como hilos de oro. Llevaba un canasto de mimbre en la mano, dentro del cual brillaban los clavos de hierro, que usarían para clavar a Crisóforo en la cruz, grandes, gruesos y puntiagudos, con la punta enharinada para que entraran más fácilmente en la carne. Crisóforo lo miraba con ternura cada vez que el niño se volvía para ver si lo seguía, a pesar de que aquel pequeño cargaba las herramientas de su muerte. Una vez, el niño se detuvo y le ofreció un panecillo seco, pero un soldado se lo quitó de la mano y se lo tiró al suelo, pisándolo con sus sandalias. «No le des comida a este hereje». Los soldados no dejaban de aturdirlo con sus instrumentos de música, tocaban trompetas y tambores directamente en sus oídos, a volumen ensordecedor, haciendo que su cabeza girara y que se sintiera mareado. El viento desértico que soplaba desde el sur le metía polvo fino en sus ojos heridos, haciendo que le ardieran como si fuera sal, pero no podía levantarse las manos para limpiárselos, estaban atados detrás de la espalda, y la cruz no le dejaba moverlos. Primera caída. Al llegar a las gradas que bajaban hacia el barrio de los pescadores, sus piernas ya no pudieron aguantar más. Se tambaleó, dio un paso en falso y se desplomó de bruces, con la cruz cayendo encima de él y aplastándolo contra la piedra de las gradas. La multitud se rió a carcajadas, y algunos se acercaron para darle puntapiés en los costados. «Levántate, rey mío. Tus súbditos te esperan». Crisóforo no emitió ningún sonido, solo cerró los ojos y aguantó el dolor mientras Talio y otro verdugo lo ayudaban a levantarse, retirando la cruz de encima suyo con esfuerzo. Segunda caída. Media hora después, al pasar bajo un arco de piedra que dividía la ciudad en dos, el barrio de los ricos y el de los pobres, se cayó de rodillas. El impacto fue tan fuerte que se escuchó un crujido seco en su rodilla derecha, como si se hubiera roto alguna articulación. Esta vez sí emitió un gemido ronco de dolor, que se perdió entre los gritos de la multitud y el estrépito de los tambores. El cabo Valerio se adelantó y le dio un golpe en la espalda con su lanza. «No seas débil. Los reyes no se caen». Crisóforo se mantuvo de rodillas por unos segundos, respirando con dificultad, antes de volver a ponerse en pie con ayuda de Talio. Tercera caída. Ya cerca del pie de la colina del Tormentium, el letrero de madera que llevaba en el pecho le impedía ver bien el camino. Tropiezó con una piedra suelta y se desplomó de nuevo, esta vez de costado, golpeándose la cabeza contra la tierra y perdiendo el conocimiento por unos segundos. Cuando volvió en sí, la sangre le corría por la frente y le tapaba los ojos, y sintió cómo el mundo giraba a su alrededor. Los soldados, hartos de ayudarlo a levantarse, decidieron quitarle el letrero y llevarlo clavado en la punta de una lanza, donde todos pudieran verlo. «Así se ve mejor el rey de los jaramenses», gritaron, riéndose a carcajadas. Las mujeres y el gesto de piedad, a pesar del odio ciego de la mayoría, no todos miraban con crueldad. Un grupo de mujeres, entre ellas viudas, madres con hijos pequeños y algunas jóvenes que habían escuchado las enseñanzas de Crisóforo, caminaban a un lado de la procesión, llorando desconsoladamente. Sus rostros estaban cubiertos de lágrimas, y algunas llevaban paños de lino con los que intentaban limpiar la sangre de su rostro, aunque los soldados las impedían acercarse demasiado. Crisóforo, con el rostro cubierto de sangre, sudor y polvo, les sonrió con dulzura cada vez que las veía. A pesar de su dolor, de la sed que quemaba su garganta y del fuego de su fiebre, encontró fuerzas para decirles con voz baja: «No lloren por mí, hermanas. Lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque el camino que les espera también será difícil. Pero recuerden, el amor es más fuerte que cualquier muerte». En un momento de agotamiento total, cuando el sol ya estaba en el cenit y el calor era insoportable, Crisóforo se dejó caer por cuarta vez, esta vez sobre un prado de pasto seco que bordeaba el camino. Su cuerpo no podía más, las heridas de su espalda se habían abierto completamente, y la sangre había empapado la tierra a su alrededor. Una mujer joven, con el rostro cubierto por un velo de lino negro, se adelantó con valentía y le ofreció un cuenco con agua fresca.
Bebe, padre, dijo con voz rota por las lágrimas, por favor, bebe algo. Pero Crisóforo sacudió la cabeza con cuidado, aunque el movimiento le causó un dolor atroz. No puedo, hija mía, susurró, si bebo, mi cuerpo buscará seguir aguantando, y el camino debe terminar. Deja que la sed sea mi compañera hasta el final. La mujer se echó a llorar y se retiró, abrazándose a una de sus amigas. Pero en ese momento, una figura imponente se acercó a la procesión, era la condesa Eleonora de Jazmillan, una mujer de edad madura, vestida con una túnica de seda negra y con joyas que brillaban bajo el sol. Se detuvo frente a Crisóforo, ignorando las protestas de los soldados, y sacó de su bolsa un lienzo blanco finísimo, tan fino que parecía hecha de arañazos. «Permíteme limpiar tu faz, hombre de paz», dijo con voz clara y firme, que hizo callar a la multitud por un instante. «Aunque mi marido esté entre los que te condenan, yo no puedo dejar que la sangre y la suciedad oculten tu rostro. Dicen que eres un hereje, pero veo en ti a alguien que ha amado más de lo que el mundo puede soportar». Sin esperar respuesta, se arrodilló junto a él y comenzó a limpiarle el rostro con el lienzo, con movimientos suaves y cuidadosos. La tela se impregnó de sangre, sudor y polvo, pero ella continuó hasta que pudo ver su frente, sus ojos y sus labios. Cuando terminó, guardó el lienzo en su bolsa con reverencia, mientras Crisóforo le sonrió de nuevo, una sonrisa débil, pero llena de gratitud. Los soldados se apresuraron a seguir el camino, ya que el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste y querían terminar el suplicio antes del anochecer. Crisóforo se puso en pie con ayuda de Talio, y continuó su marcha hacia la cima de la colina, donde la cruz esperaba, alta, imponente y lista para recibir al hombre que se llamaba a sí mismo el rey de los jaramenses. El sol comenzó a pintar el cielo de colores rojizos y dorados, mientras la procesión se perdía en la distancia, camino hacia el Tormentium. Los gritos de la multitud se fueron haciendo más débiles, pero el silencio de Crisóforo era más fuerte que cualquier grito, un silencio lleno de amor, de dolor y de la certeza de que su sacrificio no sería en vano. El camino hasta el monte Tormenti. 31 de enero del año 36, mediodía hasta el ocaso, ciudad de Jazmillan 1. El milagro del paño de Berenice. El sol ardía a 37 grados, y el aire parecía un horno cerrado que quemaba la piel y resecaba las mucosas. Crisóforo de Novalis se tambaleaba entre la cruz y el suelo, sus piernas ya no respondían más que por fuerza de voluntad. En ese momento, Berenice de las Fuentes se adelantó, seguida por 15 mujeres vestidas de blanco y lino, las vírgenes y madres que habían venido a acompañarlo hasta el final, todas originarias de la propia ciudad. Berenice llevaba en sus manos un lienzo blanco cuadrado, tejido por ella misma con hilos de algodón fino y humedecido con agua fresca de la fuente de su barrio. «Permíteme, Crisóforo», dijo con voz clara, ignorando los gritos de los soldados, «este paño fresco te aliviará un poco del calor y limpiará tu rostro de la sangre y el polvo». Crisóforo estaba demasiado débil para sostener nada, así que ella misma se acercó con suma delicadeza, cuidándose de no rozar las espinas de su corona. Colocó el lienzo sobre su faz con movimientos suaves, presionando ligeramente para que se impregnara de sudor, sangre y polvo. Cuando lo retiró lentamente, un susurro de asombro corrió por las filas de las mujeres. La faz de Crisóforo había quedado grabada perfectamente en la tela. Sus ojos cansados pero serenos, su frente marcada por las heridas de las espinas, sus labios entreabiertos como si estuviera a punto de hablar. Berenice se quedó inmóvil, sosteniendo el paño con las dos manos mientras las lágrimas corrían por su rostro. Luego, se arrodilló junto con las otras 15 mujeres, Marlene, Lidia, Agata, Ana, Frida de Jazmillan, Abigail, Vía, Moraliana, Leni, Carla, Jordana, Sabina, Leslie, Lionette y Juliet, a la que Crisóforo mencionaría luego como la más pura de las vírgenes, y se inclinaron 7 veces en señal de culto, mientras Berenice murmuraba: «Este paño es un regalo de Martín, será un símbolo de esperanza para todos nosotros». Incluso Lúcida, una anciana que había venido detrás de las demás, se unió a ellas, llevando las manos al cielo con reverencia. 2.
Profecías a las mujeres de Jafmilan. Por primera vez desde que comenzara el camino, Crisóforo habló con voz clara y firme, a pesar de la debilidad que lo consumía. Miró a cada una de las mujeres a los ojos, mencionándolas por su nombre. Marlen, que cuidas a tus hermanos pequeños en el barrio del río; Lidia, que das de comer a los pobres en tu casa de la calle del Olmo; Agata, que curas las heridas con tus siervas del huerto de la plaza; Ana, que enseñas a leer a los niños sin dinero en la escuela de la iglesia; Frida de Jafmilan, que llevas la luz a los barrios oscuros de la parte vieja; Abigail, que nunca dejaste de creer aunque todos te dijeran que estabas loca; Vía, que trabajas día y noche para mantener a tu madre en la colina; Moraliana, que perdiste a tus hijos pero sigues amando al mundo; Lenny, Carla, Jordana, Sabina, Leslie, Lionette, y tú, Juliet, virgen que guardas tu corazón para el amor verdadero; y tú también, Lúcida, que has visto tantas guerras en Jafmilan y aún crees en la paz. Gracias a todas ustedes por estar aquí. Pero luego su tono se volvió sombrío, y les lanzó una advertencia que hizo temblar a más de una. Pero no lloren por mí, hijas mías. Lloren por ustedes mismas, y por sus hijos, y por esta ciudad de Jafmilan que tanto aman. Porque vendrá un castigo divino sobre ella, un fuego que consumirá las casas de piedra, una sequía que secará los campos de trigo que bordean la ciudad, y una peste que llevará la muerte a cada hogar de nuestras calles. Bendigo a las que no tienen hijos, y a las vírgenes como Juliet, porque el sufrimiento que viene será tan grande que será dichoso aquel que muera bajo los escombros de su propia casa en Jafmilan antes de presenciarlo. Las mujeres se quedaron en silencio, algunas con las manos tapando la boca y otras con las lágrimas cayendo sobre sus vestidos blancos. Pero ninguna dudó de sus palabras, habían visto el milagro del paño, y sabían que él hablaba la verdad sobre el destino de su ciudad. 3. El encuentro con la Santa Frida, su madre, cerca del pie del monte Tormenti, en un camino bordeado de sauces llorones que llevan hasta las murallas de Jafmilan, apareció una figura imponente vestida de blanco con un manto azul mora. Era la Santa Frida, madre de Crisóforo, pálida como la nieve, con los ojos hinchados de tanto llorar y apoyada por Iba Bien, su discípulo más amado, un hombre joven de rostro serio que la ayudaba a caminar, llevándola del brazo con ternura por los mismos caminos por los que ella había caminado miles de veces cuando Crisóforo era niño. Al verla, Crisóforo sintió como un nudo se le formaba en la garganta, y llamó a su madre con voz adolorida, quebrada por el dolor y la emoción. Niña mía, ella se acercó hasta él con paso vacilante, y al llegar junto a la cruz, miró a su hijo con ojos llenos de amor y dolor infinito, un dolor que conocía bien, porque había vivido en Jafmilan toda su vida y había visto cómo el mundo podía ser cruel. Hijo mío, y Dios mío, Crisóforo movió la cabeza con cuidado, sintiendo cómo las espinas se clavaban más en su cuero cabelludo. No llores por mí, madre mía. Mi camino estaba trazado desde antes de que naciera en estas tierras. Tus lágrimas me hacen bien, pero no debes dejar que el dolor consuma tu corazón, Jafmilan todavía necesita de ti. La Santa Frida se llevó una mano al pecho, como si quisiera calmar el dolor que la aquejaba. Mis lágrimas no son solo de dolor, hijo mío. Son como gotas de sangre de un corazón herido por 10 espadas, cada una por un sufrimiento que he visto en esta ciudad que amo, y por el que ahora te ves obligado a pasar. Pero sé que tu sacrificio tendrá un propósito mayor para Jafmilan y para todos sus hijos. Iba Bien la sostenía con fuerza, mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. Había sido el discípulo más cercano a Crisóforo, y lo había seguido en todos sus viajes por los alrededores de Jafmilan. Ahora veía cómo el hombre que consideraba su maestro y su Dios sufría de esa manera, y no podía evitar sentir rabia y tristeza a partes iguales. 4. Cíalo el viñador. Para que Crisóforo pudiera hablar un poco más con su madre sin tener que soportar todo el peso de la cruz, los soldados buscaron a alguien más que lo ayudara a cargarla. En ese momento, apareció Cíalo el viñador, un hombre de unos 50 años, corpulento y con las manos manchadas de tierra y mostaza, que regresaba de trabajar en sus viñas en las afueras de Jafmilan a las 11:17 de la mañana, según el reloj del pretorio. Campesino de mierda.
gritó el cabo Valerio, señalándolo con su lanza, ven aquí y ayuda a cargar esta cruz. Si no quieres, te dejaremos ahí junto a él para que también te crucifiquen en las afueras de tu propia ciudad. Cíalo no tuvo más remedio que acercarse. Había oído hablar de Crisóforo, y había visto cómo ayudaba a los viñadores y campesinos de los alrededores de Jazmílan, nunca lo había visto hasta ese momento. Al tocar la cruz, sintió como su peso era casi insoportable, pero cuando vio la cara de la Santa Frida llorando junto a su hijo, decidió ayudarle con toda su fuerza. Agarra fuerte, hombre, le dijo a Crisóforo en voz baja, yo te ayudo a llevarla hasta el final, por todo lo que has hecho por nosotros en Jazmílan. 5. El ascenso final y las últimas caídas. El camino hacia la cima del monte se volvió más empinado, y el sol de mediodía era borrascoso, quemaba la piel como si fuera fuego, y el polvo desértico que venía del desierto al norte de Jazmílan se metía en los ojos y en la boca, haciendo que respirar fuera un tormento. Los soldados llevaban agua en sus cantimploras, llenas del agua fresca de las fuentes de la ciudad, pero se negaban a darle nada a Crisóforo, riéndose de su sed. La sexta caída. Crisóforo no pudo más, sus piernas cedieron bajo él, y se desplomó de bruces sobre la tierra seca, con la cruz cayendo encima suyo. Los soldados pensaron que había muerto, así que lo azotaron con sus varas para forzarlo a levantarse. Levántate, rey de los jaramenses. No te puedes morir antes de llegar al suplicio, no vamos a dejar que Jazmílan se quede sin su espectáculo. Cuando vio que aún seguía con vida, le ataron una soga gruesa a la cintura para tirarlo hacia adelante, pero esto solo lo torturó más. Cada vez que los soldados tiraban de la soga, la cruz golpeaba constantemente su frente, hundiéndole las espinas aún más en la carne. La séptima y octava caída. Pocos metros antes de llegar a la muralla de piedra que bordeaba la cima del monte Tormenti, la misma muralla que protegía a Jazmílan de los invasores, volvió a caer 2 veces seguidas. La primera vez, se cayó de rodillas, golpeándose la rodilla derecha contra una piedra y haciéndola sangrar profusamente. La segunda vez, se desplomó de costado, y el impacto fue tan fuerte que se oyó un crujido seco en su codo izquierdo. Algunos de la multitud que venía de Jazmílan gritaron de alegría, mientras otros, entre ellos Berenice y las mujeres que acompañaban a Crisóforo, cubrían sus rostros con las manos, horrorizadas por el espectáculo que se desarrollaba justo encima de su ciudad. 6. Las voces del pasado y la cima. Al empezar a subir las gradas de piedra que llevaban a la cima del monte Tormenti, Crisóforo escuchó voces familiares entre la multitud que los seguía desde Jazmílan. Eran personas a las que él mismo había sanado en la propia ciudad. «Señor, ¿por qué no te salvas?», preguntó un hombre de rostro calvo, que llevaba los ojos abiertos y brillantes. Crisóforo le había devuelto la vista hacía 1 año en la plaza principal de Jazmílan, cuando todos decían que estaría ciego para siempre. «Maestro, ¿por qué permites que te hagan esto?», dijo una mujer joven, llevando a su hija de la mano. Crisóforo había resucitado a la niña cuando ésta había muerto por una fiebre fuerte en su casa de la calle de las Flores, y la había devuelto a su madre. «Padre, ¿dónde está tu poder ahora?», preguntó un hombre cubierto con paños oscuros, que antes había sido leproso. Crisóforo le había sanado la enfermedad con solo tocarle la mano en el hospital de la ciudad, haciendo que su piel volviera a ser sana y suave. Crisóforo miró a cada uno de ellos con ojos llenos de compasión, pero no pudo responder, su fuerza ya se estaba acabando, y solo podía mover los labios en silencio, como si estuviera rezando por ellos y por el futuro de Jazmílan. Los soldados los apartaron de la procesión, gritándoles que se fueran a sus casas o los meterían en la cárcel de Jazmílan, pero aquellos 3 se quedaron en la base de las gradas, mirando hacia arriba con rostros llenos de dolor y duda. 7. Llegada al Supplicus, monte Tormenti, finalmente, después de horas de camino, llegaron a la cima del monte Tormenti, un lugar irónicamente hermoso, con pasto verde y flores silvestres de colores amarillos y rojos que crecían entre la piedra, justo encima de Jazmílan, desde donde se podía ver toda la ciudad extendiéndose hasta el horizonte.
los soldados se detuvieron en el centro del espacio vacío, donde habían cavado 3 hoyos para las cruces de los condenados. Con un movimiento brusco y sin piedad, los soldados le arrancaron la cruz de los hombros a Crisóforo, y éste se desplomó de rodillas sobre el pasto fresco con un crujido estruendoso de sus articulaciones. Todos sus huesos dolían, y sus heridas se habían abierto completamente, dejando la tierra manchada de sangre. En ese momento, un verdugo corpulento con rostro jorobado cogió un tambor de cuero y lo tocó frenéticamente, haciendo un ruido estridente y salvaje que parecía una fiesta macabra por la muerte inminente. Crisóforo se quedó inmóvil sobre el pasto, horrorizado por el sonido del tambor, que resonaba en su cabeza como un martillo, y permaneció mudo y pensativo mientras los soldados preparaban los martillos de hierro y los clavos grandes que usarían para la crucifixión. La Santa Frida, apoyada por Iba Bien, se arrodilló a unos metros de distancia, mirando a su hijo con los ojos llenos de lágrimas mientras desde allí veía su ciudad de Jazmilán al fondo. Berenice y las 15 mujeres se quedaron de pie, sosteniéndose unas a otras, mientras el paño con la faz de Crisóforo reposaba en las manos de Berenice como un tesoro sagrado. El sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, y el cielo se pintaba de colores rojizos y morados, el color de la sangre y del manto de la Santa Frida, mientras se preparaba el final del Vía Crucis de Crisóforo, el hombre que decía ser el rey de los jaramenses y que había amado a Jazmilán con todo su corazón. El tambor seguía sonando, estridente y cruel, mientras los soldados ajustaban las cruces en sus hoyos y preparaban los instrumentos del suplicio. La cima del monte Tormenti se había convertido en un lugar de muerte, pero también de esperanza, porque allí, en medio del dolor y la violencia, había una luz que nadie podía apagar, y que algún día iluminaría de nuevo las calles de Jazmilán claro. Ese detalle es clave para mostrar la violencia de la humillación. La crucifixión, momento de la verdad. 31 de enero del año 36, ocaso, Monte Tormenti. Encima de Jazmilán llegaron 4 verdugos robustos, hombres corpulentos con mirada dura y manos callosas por el trabajo, de la misma mala calaña que los que lo habían flagelado antes. Llegaron pisoteando el pasto verde, cargando martillos de hierro pesados, clavos grandes y cuerdas gruesas. El jefe, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro, les mostró las herramientas a Crisóforo, a los 2 ladrones y a la Santa Frida, quien al verlos, se desmayó de golpe en los brazos de Iba Bien. Los verdugos rieron a carcajadas. No aguanta la vista, la pobre chica, jajaja. Uno de ellos la sacudió suavemente para que despertara. Tiene que ver cómo acaba el que tanto ha hablado de reinos y amor. En ese momento, los soldados empezaron a tocar la batucada con más fuerza que nunca, golpeando los tambores con furia y haciendo sonar las trompetas directamente en los oídos de Crisóforo. El ruido era ensordecedor, como si le estallaran los tímpanos. Mientras bailaban en círculo alrededor suyo, gritando y aullando, el jefe de los verdugos le dio la orden: «Desnúdalo. Ahora sí que vamos a ver de qué está hecho este rey». La humillación y desnudez. Crisóforo se aferró a su túnica blanca con todas sus fuerzas. Nunca se había desnudado delante de nadie, ni siquiera cuando fue flagelado. Se resistió con todas sus fuerzas, intentando protegerse mientras los soldados lo rodeaban. «No, por favor, no lo hagan», pero ellos no hacían caso, riendo y gritándole directamente en el oído, mientras las trompetas seguían sonando a todo volumen. «No te desnudas como lo hace la niñita de tu mamá. Ella se desnuda tranquilamente cuando se va a bañar, pero tú no te vas a bañar, te vamos a clavar. Debes estar desnudo, vamos». Entre varios alguaciles se abalanzaron sobre él, le agarraron los brazos, las piernas y la ropa, y se la arrancaron con furia y sudor. La tela, que estaba pegada a su piel lacerada por la sangre y el sudor, se desgarró junto con la carne, haciendo que la sangre brotara en chorros. Crisóforo gritó de dolor y desesperación, el primer grito que emitía desde que empezó el camino, mientras ellos tiraban de la túnica hasta dejarla completamente desnudo. Uno de los verdugos trajo una jarra con una mezcla de romero, vino rancio, vinagre, hiel y mirra, hecha para aturdir el dolor. «Beba esto, le será más fácil aguantar», le dijo a Crisóforo, mientras aún temblaba de la humillación.
Pero él negó con la cabeza firme: no lo beberé. Necesito sentir todo el dolor para que mi sacrificio tenga valor. Los verdugos se encogieron de hombros, mientras los dos ladrones corrieron a tomar la jarra. Nosotros nos bebemos esto, gritó el mayor, no queremos sentir nada cuando nos claven. Bebieron hasta vaciarla, empezando a reír y balancearse mientras el licor les subía. Los ladrones se habían quitado sus harapos sin pudor, y empezaron a hacer gestos indecentes a las mujeres presentes, mientras decían cosas vulgares. Mira, muchachas. No se preocupen, aquí tienen compañía. Algunas mujeres se cubrieron la cara, otras les gritaron: tengan vergüenza. No son más que unos insolentes. Un verdugo les dio un empujón para que se callaran. Mientras tanto, Crisóforo se había arrodillado, cubriéndose con las manos, temblando tanto de dolor como de vergüenza. Por favor, denme algo para cubrirme, susurró, con la voz rota por los gritos y el ruido de las trompetas. La Santa Frida se acercó con paso vacilante, a pesar de que los soldados intentaban detenerla, y le entregó su propio velo blanco de lino. Toma, hijo mío. No dejes que esto te haga sentir menos que nadie. Él lo tomó con manos temblorosas y se lo envolvió alrededor del cuerpo. Escarnio y burlas cuando apareció cubierto solo con el velo. La multitud se rió con ironía. Mira cómo está. Se ve como una doncella. Algunos empezaron a cantar en tono de salmo, burlándose de su aspecto. Sus ojos eran como palomas en arroyos de leche, ahora están hundidos y llenos de dolor. Sus mejillas eran como jardines, ahora están lívidas y ensangrentadas. Sus piernas como columnas de marfil, ahora están débiles y llenas de heridas. Después, un verdugo le golpeó con su escapulario de cuero. Leproso. Dicen que has blasfemado y te has mezclado con ritos paganos. Te mereces esto. La gente se unió a los gritos. Leproso. Leproso. Algunos le tiraron piedras pequeñas que le pegaban en la cabeza. Crisóforo miró al cielo y dijo con voz clara, a pesar del ruido y el dolor: conozco bien el dolor que me ha tocado sufrir, me han roto los dientes con piedras y me han revolcado en la ceniza, pero el amor es más fuerte que todo. Perdónenlos, porque no saben lo que hacen. El momento de los clavos, los verdugos agarraron a Crisóforo y lo acostaron sobre la cruz de roble. Todos vieron su espalda, llena de cicatrices de los latigazos, con heridas aún abiertas donde se había arrancado la carne junto con la túnica. Colocaron un clavo en su muñeca derecha y empezaron a golpearlo con el martillo. El sonido del hierro hundiéndose en la carne era cruel y seco. El dolor que sintió fue intenso como un fuego que subía por su brazo, pero no gritó, solo cerró los ojos y se mordió la lengua hasta hacerla sangrar. Mientras clavaban su otra mano, el anciano a quien había sanado se adelantó, con los ojos llenos de lágrimas. Señor, ¿por qué no te salvas? Tú que pudiste curarme, ¿por qué no puedes salvarte a ti mismo? Crisóforo lo miró con compasión, pero no pudo responder. En ese momento sopló un viento desértico del oeste, llevando polvo y arena que azotó la cara de todos. Cuando el viento cesó, Crisóforo seguía allí, clavado a la cruz con los brazos extendidos, en silencio absoluto. El sol se había puesto y la oscuridad empezaba a cubrir la cima del monte. El viento seguía soplando suavemente, haciendo que la cruz temblara ligeramente, mientras los verdugos preparaban los clavos para las piernas. La batucada se había calmado un poco, pero aún se escuchaban algunos gritos de la multitud. La noche estaba a punto de caer sobre Jafmilan. El clavado y el alzamiento de la cruz. 31 de enero del año 36, 12:20 del mediodía, Monte Tormenti, Supus. El sol del mediodía ardía con fuerza sobre el Supus, calentando la tierra hasta que parecía quemar los pies de quienes se acercaban. El aire, cargado de polvo y sudor, retumbaba con cada martillazo, un sonido seco y cruel que resonaba en toda la cima del monte como el estruendo de un trueno en medio de la claridad del día. Los clavos de hierro, calientes por el sol, penetraban en el cuerpo de Crisóforo rompiendo capa por capa.
Las 7 capas de piel que cubrían sus manos, los tendones que alguna vez habían sanado a los enfermos, los músculos endurecidos por el camino de piedra, las venas que vertían su sangre oscura, los huesos que ahora se quebraban bajo el impacto del metal. Cada golpe hacía vibrar la cruz de roble, y la sombra de Crisóforo se extendía sobre la madera como una marca indeleble. Pero él no gritó ni se contrajo, solo aprietó los ojos con fuerza, hasta que se le llenaron de lágrimas que se evaporaban casi al instante al tocar su piel caliente, mientras el hierro chocaba contra el hueso con un ruido que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. El dolor de Santa Frida en la primera fila de la multitud, a la sombra de un árbol solitario que crecía en la orilla del Supus. Santa Frida escuchó cada golpe como si fuera un puñetazo en su pecho. Cuando el primer clavo hundióse en la mano derecha de su hijo, ella lanzó un gemido tan profundo y desgarrador que parecía el de un cordero degollado en el mercado de Jazmilán. El trauma fue tan fuerte que su voz, antes clara y alegre, capaz de entonar los himnos matutinos en el templo, se volvió afónica, apenas un susurro que se perdía en el aire caluroso. Se tambaleó y se apoyó con todas sus fuerzas en los barandales de madera, medio desmayada, con la piel roja por el sol y los ojos vidriosos de dolor. Benjamín Evangelista, su discípulo más fiel y quien más tarde escribiría el relato de estos hechos, la sostenía del brazo con firmeza, sintiendo cómo su cuerpo temblaba de pies a cabeza. Madre Frida, respire hondo, el sol es fuerte, no puede dejarse llevar, le susurró, aunque él mismo sentía cómo el sudor y las lágrimas se mezclaban en su rostro, secándose rápidamente bajo el sol. Pero ella no escuchaba, sus ojos estaban fijos en las manos de Crisóforo, en la sangre que corría por la madera como ríos de rojo oscuro que se iban secando al contacto con el calor. Benjamín sabía que su misión en ese momento era cuidarla, como Crisóforo le había encargado antes de comenzar el camino, y por eso se mantenía firme a su lado a pesar del horror que presenciaba. Las lágrimas fertilizantes cuando los verdugos clavaron su mano izquierda, la sangre brotó con más fuerza, formando charcos en la superficie de la cruz antes de deslizarse por los bordes hasta la tierra polvorienta. En ese momento, las lágrimas que Crisóforo había retenido hasta entonces comenzaron a rodar por sus mejillas lívidas, cayendo gota a gota sobre la madera dura y seca. Benjamín escribiría después en su evangelio que esas lágrimas fertilizaban la cruz, comparándolas con el rocío de la mañana que despierta a los campos dormidos, aunque bajo el sol del mediodía, cada gota parecía un regalo precioso que la madera absorbía con hambre. La cruz, que antes había sido fría y áspera, pareció cobrar un brillo diferente bajo aquellas lágrimas, como si el amor y el dolor de Crisóforo estuvieran infundiendo vida a la madera que lo sostenía. Los pies, sangre y saña. Los verdugos reservaron especial saña para los pies, irritados por el silencio de Crisóforo y por el calor que les quemaba la piel. Uno de ellos, con la cara roja de ira y sudor, colocó los pies de Crisóforo uno encima del otro sobre la parte vertical de la cruz y clavó el primer clavo con tal fuerza que reventó las articulaciones de los dedos y el talón. El sonido fue aún más horrendo que el de las manos, un crujido de huesos y tendones que hizo retroceder a algunos espectadores, quienes se cubrían la cara con sus mantos para protegerse del sol y del horror. No contentos con uno, utilizaron 3 clavos más para fijar los pies con seguridad, uno en cada costado de los tobillos y otro en la base del talón, asegurándose de que no pudiera moverse ni un milímetro. En total, 6 clavos mantenían su cuerpo clavado a la cruz, 2 en las manos, 4 en los pies, como si temieran que algún milagro lo liberara antes de que la muerte llegara. Cada clavo que entraba provocaba un leve temblor en su cuerpo, pero aún así no emitió ningún sonido más que un suspiro profundo que se perdió en el aire caliente. El alzamiento de la cruz. 7 soldados, con paños húmedos en la frente para combatir el calor, se acercaron a la cruz y la arrastraron hasta el hoyo que habían cavado en la tierra dura del Supus. La madera rozaba el suelo con un ruido estridente, levantando una nube de polvo que se extendió por la cima del monte, mientras Crisóforo permanecía inmóvil, su cabeza caída hacia el pecho.
Cuando la colocaron en el hoyo, los soldados la levantaron con un esfuerzo conjunto, pero en lugar de hacerlo con cuidado, la dejaron caer deliberadamente con brutalidad. El impacto sacudió todo el cuerpo de Crisóforo y hizo temblar la tierra a su alrededor, mientras la sombra de la cruz se proyectaba de golpe sobre el suelo. En ese instante, la corona de espinas que llevaba en la cabeza, con un nudo espinoso en la parte posterior que los soldados habían asegurado con fuerza, se movió bruscamente y le rasgó profundamente la nuca, abriendo una herida que dejó correr la sangre hasta su espalda, mezclándose con las cicatrices de los latigazos y secándose en una costra roja bajo el sol. Para terminar de fijar la ejecución, un soldado subió por una escalera de madera hasta la parte superior de la cruz. Primero ajustó la corona de espinas, apretándola aún más contra su cabeza hasta que la sangre le cubrió completamente el rostro, formando un velo rojo que le impedía ver. Luego, cogió un garrote de cuero y le propinó cerca de 17 golpes en el lugar donde se había clavado el título de inscripción, unas tablillas de madera con letras talladas que decían: Criso Osea Cofuru Rex Hamflan, Crisóforo de Novalis, rey de los jaramenses. Cada garrotazo aseguraba las tablillas a la cruz, y el impacto reverberaba en su cuerpo como si lo golpearan directamente, mientras el sol brillaba con fuerza sobre el título, haciendo que las letras parecieran estar en llamas. Diálogos y provocaciones. Cuando la cruz quedó firme en el suelo y el polvo se asentó, Crisóforo levantó la cabeza con un esfuerzo titánico, apartó con la mejilla la sangre que le cubría los ojos y miró hacia el cielo azul intenso, exclamando con voz clara y potente, a pesar de todo el dolor: Dios Martín, Padre mío, perdónales porque no saben lo que hacen ni lo que dicen. Su voz resonó en toda la cima del monte, haciendo callar incluso a los soldados que seguían golpeando los tambores con fuerza, intentando tapar sus palabras. Pero no todos escucharon con reverencia. El ladrón Gestorías, crucificado a su derecha en una cruz más pequeña y bajo el mismo sol abrasador, se indignó completamente y le lanzó una ráfaga de insultos, mientras sudaba y jadeaba de dolor. Loco de remate. Mustio y desgraciado. Perdónalos. Claro que saben lo que hacen. Todos saben que nos están crucificando, a mí por robar para comer, a ti por decir que eres un rey que no trae nada bueno a nadie. Deja de hablar tonterías y ayúdanos a bajar de aquí si realmente tienes poder para hacerlo. La plebe, que hasta entonces había estado en silencio buscando sombra donde quiera que pudiera, se unió a las burlas. Algunos gritaron desde la distancia, protegidos por el grupo: Baja de ahí, rey de los guarridenses. Baja y danza al ritmo de los tambores como lo prometiste cuando andabas por las calles de la ciudad. Otros apuntaron con el dedo a los restos de su túnica, que habían quedado en el suelo y ahora estaban secos y manchados de sangre, y gritaron: Esa túnica tiene un hechizo infernal. Él se ha fornicado con una diosa pagana y por eso puede soportar tanto dolor. Es un hereje que merece morir. Algunos incluso empezaron a tirarle piedras pequeñas calientes por el sol, que le pegaban en el pecho y las piernas, abriendo nuevas heridas en su cuerpo ya destrozado, mientras la sangre se secaba al instante sobre su piel. La promesa y la despedida mientras Gestorías seguía insultándolo entre jadeos de dolor. El otro ladrón, Olías, crucificado a su izquierda y con la cara quemada por el sol, miró a Crisóforo con ojos llenos de arrepentimiento y esperanza. Con voz rasposa por la sed y el dolor, le dijo: Señor, yo sé que tú eres quien dices ser. He hecho mucho mal en mi vida, pero creo en ti, perdóname por mis pecados, y no me olvides cuando llegues a tu gran felicidad. Crisóforo giró la cabeza hacia él con dificultad, y aunque su rostro estaba cubierto de sangre y sudor, sus ojos brillaban con una luz que nadie podía explicar, a pesar del sol que ardía sobre ellos. Con una voz potente como un trueno que se escucha en medio del día claro, le respondió: Verdaderamente hoy serás inmensamente feliz en mi trono de la felicidad. Olías cerró los ojos y sonrió, como si ya sintiera la sombra fresca y la paz que Crisóforo le prometía, mientras el sol seguía calentando su cuerpo.
En ese momento, los soldados, sorprendidos por la claridad de la voz de Crisóforo y cansados del calor, permitieron que Santa Frida y Benjamín Evangelista se acercaran hasta la base de la cruz. La madre de Crisóforo se arrodilló en la tierra caliente, a unos pasos de la madera, y miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas que se evaporaban al instante al tocar la tierra. Crisóforo, a pesar de su estado, logró mover los labios y sonreírles con dulzura, aunque el movimiento le causó un fuerte dolor. Luego, miró a Benjamín Evangelista y le dijo con voz clara, aunque baja: «Hija mía», dijo, dirigiéndose a Santa Frida, «ahí tienes a tu hijo». Y luego, volviéndose hacia el evangelista, que tenía los ojos llenos de lágrimas y la mandíbula apretada, consciente de la importancia de la encomienda que le hacía: «Benjamín Evangelista, ahí tienes a tu madre». Benjamín entendió de inmediato. Se arrodilló junto a Santa Frida, tomó su mano caliente y la besó con ternura. «Madre, yo la cuidaré como si fuera la mía propia. Juro por Martín que no la dejaré sola nunca, ni en los días de calor ni en los de frío. Y contaré la historia de lo que pasó aquí, para que todos sepan la verdad de quién eres y de quién fue tu hijo». Santa Frida apoyó su cabeza en el hombro de Benjamín, llorando sin ahogo mientras el sol seguía ardiente sobre el Supus, iluminando la cruz de Crisóforo que se alzaba firme en la cima del monte, con los brazos extendidos como si abrazara a toda la ciudad de Jazmilán que yacía a sus pies, bañada en la luz del mediodía. El sol seguía en lo alto del cielo, calentando la tierra y la madera de la cruz, mientras la sangre de Crisóforo continuaba cayendo gota a gota, humedeciendo la tierra polvorienta que Benjamín Evangelista recordaría siempre como el lugar donde el amor triunfó sobre el dolor, incluso bajo el sol más fuerte del día.